Bueno, ahora sí los saludo a todos porque por ahí no las había visto, algunos que fueron llegando. La reflexión de hoy, si le tengo que poner un título, llevaría este. Confía en Dios sin ayuditas. No necesita, no necesita ayuditas. Y después de algunas situaciones, tal vez de algún proceso, bueno, como que lo pude reafirmar y hoy estoy acá para contarlo. Entonces el domingo me resultó muy familiar lo que estaba compartiendo el pastor Abel con lo que yo ya traía guardado y dije, bueno, lo tengo que citar. Yo le voy a citar unas frases de él, que las copié tal cual, y ustedes van a ir pensando en algunas de esas. Algunas citas son estas. Por no escuchar la voz que nos advierte algo, pagamos el precio. Vayan pensando. Cuando insistimos en lo que no es y comenzamos a perder cosas. Es insistir, es esto, estás perdiendo cosas. Bueno, y uno sigue ahí, ¿no? Nos aferramos a lo que creemos tener. Eso que creemos que sí, con esto, nos aferramos a eso porque nos da como cierta seguridad, ¿no? Eso lo agrego yo. Después, buscamos alternativas a la no pérdida a la cual nosotros mismos nos metimos, ¿no? Y ahí le seguimos buscando alternativas. Bueno, hoy te voy a contar una historia que tiene un poco de todo esto, sumando, ¿no?, una ayudita que obviamente no sirvió. Pero bueno, ahí va la historia. Hace unos años estaba con mi hijo en un viaje y bueno, en ese viaje nosotros, en ese lugar donde íbamos, habíamos pensado, al menos desde mi perspectiva, ciertas cosas que iban a suceder, como que ya las tenía en mente, ¿no? Bueno, pasaron los días, qué sé yo, y esas cosas no se estaban dando así, ¿no? Con ciertas personas, bueno, vínculos, qué sé yo. No sé, bueno, dijimos, bueno, yo seguí orando, siempre, no perdí la fe, nada por el estilo, pero yo estaba como aferrada a esa idea o a ese deseo que yo misma me habían puesto. Entonces, quedaba el último día, ¿viste? Cuando vas decís último día de viaje, compras las cositas, recuerditos, la fajorcita, no sé. Y te empezás a acordar todo lo que tenés que llevar a la vuelta de tu viaje. Bueno, y damos un paseíto más, íbamos caminando, bueno, mi hijo era chiquito, andaba corriendo por ahí, yo la miraba, y en una de esas dije, ¿viste cuando te querés llevar un recuerdito, no comprado, un recuerdito del lugar? Y me agarré unas piedritas, aferrándome a algo que yo creía, cargándolo de símbolo a eso, ¿no? Entonces me agarro esas piedritas y digo, ay, esto me va a hacer acordar, porque todo me daba referencia a eso que yo quería y como que ay, las llevo. Eran las piedritas de un parque, o sea, no era nada muy chiquititas, y las guardé en el bolsillo de una cartera. Las puse ahí. Y entonces, bueno, listo, llega el día, al otro día nos vamos. Queda eso ahí. Y yo aferrada a eso que en mi mente se me vino, ¿no? Como una promesa a mí misma que me hice, algo que me aferré yo. Agarrada a esas piedritas que eran de ese lugar y que me llevaban como esto va a pasar acá, esto que yo quiero va a suceder. Bueno, agarré esas piedritas, las guardé, me fui, me volví a mi lugar, como si nada. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo, y esas piedritas estaban ahí, no se perdían por nada, eran tan chiquititas, daban un bolsillo, pasaron mudanza, me cambié de ciudad, de provincia, todo, y eso quedó ahí. No es que yo me había olvidado, pero la verdad que ya no le daba como mucho significado a eso, pero había quedado ahí. Hace un tiempo, cercano, o sea, hace poquito, una madrugada me despierto, y yo sé quién me estaba despertando, y hago así como, ay, ¿qué pasó? Y se me viene el recuerdo, todo en imágenes, la cartera, las piedritas. Y esa voz que te dice algo, que te llama a que pienses, a que reflexiones en algo, y era como, sí, despertate. ¿Viste esas piedritas que guardaste? No las necesitas más. Y yo estaba así como, ay, Señor, ya inmediatamente, ¿no? Ay, las piedritas. Y se me viene todo el recuerdo. Y digo, ¿por qué agarré? Porque ya ni me acordaba, y digo, ¿y todavía eso está ahí? Sí.
Y por dentro yo decía, hablando con el Señor, yo decía, pero ya no tiene significado esa piedrita. O sea, es como, Señor, ya está. O sea, fue como, yo ya lo largué a eso. No, es como, bueno. Simbólicamente tenía un peso y yo tenía que de alguna manera deshacerme de eso, también en lo físico, ¿no? Porque yo ya se lo había entregado al Señor, no sé qué. Bueno, entonces fue tal cual y hasta me costaba hacerlo como algo como, no, pero yo adentro ya lo dije, me lo volví. Bueno, no. Fui y obedecí en eso. Dije, no sé bien por qué, pero yo lo voy a seguir tal cual me lo estás mostrando. Entonces hice todas las cosas en la mañana, qué sé yo, pues esto fue muy temprano, oré, bueno. Agarré esas piedritas y las llevé al lugar donde tenían que estar, en la naturaleza, del lugar donde nunca tuvieron que haber salido. Las dejé y mientras las dejaba, le decía al Señor, bueno, Señor, yo sé que soy libre. Y yo sé que esto yo ya te lo dije en algún momento, pero no lo había hecho. Y hoy tomo conciencia de esto y te dejo ese sueño, ese deseo que yo tenía, te lo dejo a vos. La solté y seguí caminando. Parecía que me había sacado una mochila enorme de encima, que ni siquiera sabía que la estaba cargando, porque eso ya o se había naturalizado o me lo había olvidado, pero de verdad habían pasado muchos años con esta piedrita y esta cosita, ¿no? Como que, ¿qué me hacía? Ese recuerdito me ataba a algo. Me ataba a algo que no era, a un deseo o algo que yo misma me había armado. Unos ejemplos que se me venían con esto de las ayuditas tenían que ver con grandes, ¿no? Esas historias como muy fuertes de la Biblia, que todas lo sabemos o lo tenemos en el recuerdo. Es decir, Abraham cuando quiso dar una ayudita, tuvo un hijo con Agar, ¿no? Ismael no era, o sea, él tenía que esperar en Sara, su esposa, y en lo que Dios le había dicho. Bueno, una ayudita, no era. Después pensé, ustedes después me dirán si esto está como muy disparatado o no, ¿no? Pero pensé también en el hombre paralítico que está en el estanque y que si bien creía en Dios, o sea, él tenía una esperanza en algo, él estaba pensando en esas aguas que se movían y, ¿no? Como esa ayuda a ser salvo de esa manera, hasta que se encuentra con su verdadero Salvador, ¿no? Y que dice, mira, ese agüita no es, eso que hiciste para que llegar a tu primogénito no era ahí, vos tenías que esperar en lo que yo te había dicho, y en mi caso, tal vez mucho más simple, esas piedritas no. Cada uno tiene aquello, ¿no? A lo que por ahí se agarró, se pensó, se imaginó, ¿no? Y por ahí en Dios lo dejamos, pero hay alguna cosita que todavía como no está resuelta. Y se me iba a una cita, ¿no? El pensamiento, y pensaba en Mateo 18, del 18 al 20, ¿no? Y lo leo en Reina Valera porque es como, lo tenemos a veces, a mí me resultaba mucho más cercano de este lado porque siempre lo escuché de ahí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Digo, bueno, esto ya lo tengo como que de chiquita yo lo escuchaba así. Me fui al lenguaje actual, ¿no? Y si bien no es que cambia tanto, por ahí me traía como otra cosa. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios las permitirá. Y sigue con algo que es una cita que usamos siempre cuando oramos, ¿no? Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Porque allí, donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Entonces era como esto de decir, estas cosas a las que nos atamos, ¿no? Porque por ahí desde una explicación que yo encontré, dice, refiere este texto a la autoridad que Jesús da a sus discípulos en la iglesia para tomar decisiones y que éstas tienen consecuencias espirituales tanto en la tierra como en el cielo. La idea es que al tomar decisiones en sintonía con la voluntad de Dios, éstas tendrán efecto tanto en la tierra como en el ámbito celestial, ¿no? Y me llevaba a las decisiones. Lo podemos pensar a nivel personal, como lo que yo les compartí hoy, esa decisión que tomé yo errada en su momento, y después la otra decir, Dios, o sea, Jesús me hizo libre, yo lo entiendo, pero ahora esa libertad yo también tengo que elegirla y decidir, tomar una decisión para
hacerme propia esa libertad, ¿no? Y en este caso decir, entendí lo que me dijiste, voy a hacer esto, voy a alargar eso y voy a depositar mi sueño en vos y que se haga según tu voluntad y no agarrada al modelo que yo misma me había puesto y que pasaban los años y ese sueño no se cumplía. Medio como estar en un estanque, ¿no? Esperando que las aguas se remuevan y no pasaba nada. Después de eso, pensando en todo esto, en cómo compartirlo, de verdad yo no me había imaginado una manera de compartirlo, por ejemplo, hoy acá, ¿no? Pero sin embargo el Señor me decía, hay muchos y muchos de mis hijos que esto lo están viviendo. Compartiendo con Cecilia me decía, ¿y vos querés contarlo? Y sí, porque yo creo que cada uno de nosotros todos los días tomamos decisiones. Y en esas decisiones, ¿dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Y si realmente estamos confiando en la voluntad de Dios o a veces todavía tenemos alguna ayudita en la que estamos confiando y no totalmente en el Señor. En Gálatas 5:1 dice, Jesucristo nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pablo en este texto nos exhorta a vivir una vida cristiana en libertad, bajo la guía del Espíritu Santo, y a producir su fruto en lugar de perseguir o anhelar nuestros propios deseos, ¿no? Dios nos hizo libres, pero también esa libertad se elige. Y, por tanto, una decisión previa hay que tomar, sí o sí. Entonces, como reflexión final era esto de no ser esclavos, ¿no? de estas ilusiones. Por ahí los pasé de un lado al otro, les comenté una cita, otra y ejemplos, pero era todo lo que el Señor me llevaba a reflexionar con esto. Tal vez algo chiquitito, algo que está ahí y parece insignificante, te está atando, ¿sí? A no ser libre, aunque de cierta manera por ahí no te das cuenta. Pero estás enfocado en eso y dices, ay, bueno, sí, Señor, te pido, pero, ¿no? Y hay un pero ahí como que te atrasa. Y vos decís, estoy luchando por esto hace un montón de tiempo, estoy esperando en esto, y esas esperas, largas a veces, son las que más cuestan, ¿no? Y es por eso que ahí aparecen algunas ayuditas. Bueno, en mi reflexión de hoy es, pase lo que pase, pase el tiempo que pase, es tu decisión buscar esa libertad en Jesús. Realmente solo vos tenés el poder de tomar esa libertad, está ahí, y además de eso, comprobadísimo que Dios no necesita ayuditas. Bueno, hasta ahí mi reflexión de hoy. Por ahí es como breve, pero sí tenemos para compartir en los grupos y seguir charlando y conversando sobre estas cuestiones. ¿Qué tienen? Ahora les voy a pasar las preguntas, no me las había anotado acá, las tengo en el celu, pero bueno, ¿cuáles son esas cosas que por ahí vos sentís que o te han atado? Tal vez algo que vos pensaste como, no sé si llamarlo un amuleto, pero capaz sí, un proyecto, una ilusión, una idea. Bueno, esas cuestiones, ahora les comparto bien escritas las preguntas para que las podamos charlar y dejar todas estas cuestiones en las manos de Dios.